ves al mundo quebrantado, lo sé, y el mal que está avanzando. lo sé, Sabes que la luz de Dios traspasa toda oscuridad. lo sé, Desearías ver que todo nuevo es. Amén. Ves la creación gimiendo, lo sé, y algo nuevo está viniendo. lo sé, Es la gloria del Señor, la luz en medio del dolor. Será bueno recordar que Él es Señor. Amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así. Hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá, la muerte venció. El cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. Él es digno, Él es digno del poder y la gloria es digno, será digno de honor. Él es Dios el Padre, sí nos ama, y su Espíritu nos guía. Y Jesús nuestro Mesías nos sostiene hasta el final. Quiere Dios en medio nuestro habitar. Amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así. Hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá, la muerte venció. El cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. De todo pueblo y nación, toda lengua y región, ha formado su reino y su pueblo con él también reinará. Él es digno del poder y la gloria es digno. Él es digno, será digno de
Thank you, Lalo, for Gracias, Lalo, leading us in that. por guiarnos en eso. I just want to tell Solo you, quiero how decirles delighted we are to have you cuán here at contentos Grace estamos porque estén aquí en Grace. Church. Yo Imagine some of me you haven't imagino been que algunos de in ustedes no han estado en una iglesia, en un auditorio de iglesia con tantas personas en muchos meses por the virus, el virus y COVID. but I want Pero you to know quiero que sepan, you are in the best ustedes place están in en the el world. mejor lugar del mundo. We had Nosotros a trial. tuvimos una prueba, tuvimos un juicio. Grace Community Church has been Grace ha estado reuniéndose ya durante 10 weeks 10 on Sunday. semanas los We domingos. have, Tenemos, almost 7,000, no 8,000 sé, people here. 7, 8 mil personas aquí And, y the city of Los la Angeles ciudad de Los Ángeles ha tratado de cerrar nuestra iglesia. they have taken us to Nos court. han llevado Today a la was the corte. El día de hoy sixth fue time. la sexta ocasión And, y our attorneys came to the nuestros court. abogados llegaron allá a la By the corte way, y, por cierto, they did not put a no, restraining order no against nos us. We are refrenaron. legal. Entonces todos ustedes son legales. Aquí están aquí de manera legal esta noche. Y In the court, en la corte they introduced presentaron a statistic that una you estadística might want to que know quizás ustedes deberían conocer. about. In the state of En el California, estado de California, if you are between si the age estás entre of los 50 50 and años 64, y 64 años de edad, you have tú one chance tienes una posibilidad in en 19 million 19 millones de morir de COVID. Una de 19. Esto es tan seguro como está en el cielo, de hecho. Tienes una posibilidad en 19 millones y si eres más joven de eso se multiplica una y otra vez. No one in our church Nadie en nuestra iglesia has been hospitalized. ha sido hospitalizado y le agradecemos al Señor por ello. It's not because No es porque está en nuestra iglesia, it's because in California, es porque en California no es lo que nos dicen que es, but we're glad you're pero estamos contentos de que están aquí. now. I have Ahora, se me ha asignado a wonderful response, una maravillosa responsabilidad and that is y esa consiste en predicar acerca de lo que la Biblia dice acerca de las mujeres predicadoras. Sí, mi sentimiento es exactamente igual al de ustedes. Pero es muy importante y quiero decir gracias a Luis, quien está traduciéndome, y le dije que podía decir lo que él quisiera, entonces pueden hacerlo responsable de lo que diga. obviously Obviamente, this is a very este es un asunto muy importante, the matter of el asunto de mujeres predicadoras no es nuevo, pero se ha incrementado en años recientes y la palabra de Dios no ha cambiado. so Entonces, those who lead aquellos que guían esta conferencia quieren ayudarles a ustedes a entender este asunto para que ustedes puedan responder de una manera bíblica. now the text I Ahora, el texto al que quiero que me acompañen es 1 Corintios capítulo 14, verses versículos 33 al 38. 38. 1 Corinthians 14. 1 Corintios 14, 33 al 38. And we'll start in the Y vamos a comenzar a la mitad del versículo 33. first part of La primera parte del versículo 33 realmente está conectada al pasaje anterior. the thought that we're El pensamiento que vamos a estar viendo comienza con la afirmación en el versículo 33, and I'll read it to you. y voy a leérselos, como en todas las iglesias de los santos. The women are to keep, Las mujeres deben callar en las iglesias, but they're not permitted to speak. porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. If they desire Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado?
Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Entonces, la afirmación divina es clara en el versículo 35. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, esa es una prohibición absoluta. Es indecorosa, es escogido de manera muy cuidadosa. No sé exactamente cómo la traducción, el español lo traduce. La palabra en griego, la palabra original, aiskros, significa es algo, es una desgracia. De hecho, en la carta de Pablo a Tito es traducida algo bajo, vergonzoso. El verbo de raíz básicamente significa desgracia o vergüenza. El apóstol Pablo ha escogido una palabra muy, muy fuerte. Es más que impropio, es más que mal, es algo vergonzoso, una desgracia. La misma raíz en el griego es traducida en Efesios 5:4 por la palabra inmundo en inglés, en español. ¿Es la idea? Mancha la iglesia, trae vergüenza sobre la iglesia que una mujer hable en la iglesia. Esta ley inequívoca, divina, este mandato divino inequívoco es tan absoluto, tan universal, que el versículo 33 dice, como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de los santos. Este es universal. Todo lugar, toda época, toda denominación. Entonces, toda la sección tiene como comienzo, en esas palabras al final del versículo 33, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben estar calladas en las congregaciones. El apóstol Pablo está enseñándonos algo para lo cual no hay ninguna excepción. Él es muy cuidadoso cuando dice que algo debe ser una realidad en todas las iglesias. Si usted regresa a 1 Corintios capítulo 4 y observa el versículo 17, lo ve al final del versículo. Él está hablando de Timoteo, su hijo en el Señor amado y fiel. Él dijo, recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Lo que él está diciendo ahí es que su teología y su doctrina es la misma en toda iglesia. En el capítulo 7 y versículo 17, él dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, no solo en la iglesia en Corinto, sino en todas las iglesias. Y de lo que está hablando aquí es que si usted está casado, cuando usted se convierte, quédese casado. Volverse en un creyente no es una excusa para divorciarse de un cónyuge incrédulo. Esto es dirigido a todas las iglesias sin excepción. También en el capítulo 11, y vamos a ver esto un poco más adelante, en el versículo 16, él está hablando de nuevo de la función que las mujeres tienen en la iglesia. Y él dice, si alguno quiere ser contencioso o rebelde, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces, cuando él usa esa frase, él está cerrando la realidad de que esta es una verdad universal. Entonces, permítame compartir algunas cosas con ustedes. Es absolutamente claro que todas las iglesias
Es vergonzoso que una mujer hable en toda iglesia. In a recent survey, En una encuesta reciente en nuestro país, 79% 79% de of Americans los estadounidenses están cómodos con una pastora. 62% de cristianos practicantes are comfortable. están cómodos con una mujer pastoreando. 40% de los evangélicos are están cómodos con una mujer pastora. 50% de todos los alumnos actuales de seminario que están estudiando para el ministerio pastoral are women. son mujeres. 27% de los pastores en Estados Unidos son mujeres. Back in 1960, En 1960 era 2%. evangelical Christianity El cristianismo evangélico es la última frontera, me imagino que podrás decirlo así, de caer presa a la rebelión feminista. women pastors, Las women preachers, pastoras, las predicadoras obviously son de manera más obvia, violation están de manera más obvia violando una palabra que es absolutamente clara que viene del Señor. nothing less than open. No es nada menos que rebelión abierta. Women who Las mujeres que predican church, women who pastor, en la iglesia, mujeres que pastorean, disgrace, son una vergüenza, dice la palabra de Dios, son una desgracia, se oponen abiertamente a Dios y a su revelación. that is Eso debe ser regarded as nothing considerado como nada flagrant disobedience. más que desobediencia abierta. I saw an article Vi un artículo escrito por una mujer who was offering que herself estaba ofreciéndose to be a pastor, para ser pastora and she said, y ella "Have dijo, MDiv tengan, will preach." si tienes una maestría en divinidad, vas a predicar. And she posed this Y ella presentó esta pregunta. how does ¿Cómo es que el sexismo play a role as your tiene una función conforme la congregación de tu iglesia o se esfuerza por abrazar el liderazgo pastoral de las mujeres? Lo que le está diciendo es, you're not si no receiving, estás recibiendo a pastoras, you're a sexist. eres un sexista. What that means Lo is que eso significa es que vas en contra de la tendencia social, cultural. would suggest Ella sugeriría que go against God, tú fueras en contra de Dios go against the cultural trend. antes de que fueras en contra de la tendencia cultural. Now, why is Ahora, this ¿por qué es que esto es un asunto tan difícil para las mujeres? the Bible's not un- La Biblia no es ambigua. Let me show you why. Permítanme mostrarle por qué. Regresen a Génesis 3. Genesis 3. Génesis 3. As a result of the Como resultado de la maldición, starting in verse comenzando en el versículo 14, verses, the, el Señor maldice a la serpiente and then y después en el versículo 15, he turns Él to the woman se concentra en la mujer and y speaks Él habla of the de enmity la enemistad between entre Satanás y la mujer, entre su simiente and y the Messiah, el Mesías, who will crush quien va a herir la cabeza de Satanás his heel. y él solo va a poder herirlo en el calcañar. Y después llegamos al versículo 16. Here's the curse on Aquí está la maldición para la mujer. I will greatly Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Any of you ladies had ¿Alguna de ustedes, mujeres, han tenido dolor en el parto? yeah, Sí, yeah, that's a given. sí, eso se da por sentado. The very fact of El hecho mismo de la maldición es every time se prueba cada vez que una mujer da luz. there's another part, Pero es de otra parte de la maldición. and it's in verse Y está en el versículo 16 también. says, Dice, yet your desire y will tu be deseo for será your para husband, tu marido, and he will rule. y él se enseñoreará de ti. It seems like a strange Parece como una afirmación extraña. your desire will be Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. if your desire Si tu deseo, a romantic desire, a loving y desire, en un sentido romántico,
amoroso es hacia tu marido, eso parecía como una situación perfecta y él no tendrá que enseñorearse sobre ti. Entonces, ¿qué significaría el enseñorearse? Pero no está hablando de un deseo amoroso, un deseo romántico, un deseo sumiso. Está hablando de algo que es muy, muy diferente. Esa frase, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, es repetido en otro contexto en Génesis 4. Observa Génesis 4, observe el versículo 7. Si bien hicieres, Dios le dice a Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y aquí está la misma frase. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Se refiere al deseo por el pecado, más bien del pecado que viene en contra de Caín, que él tiene que dominar. No es un deseo bienvenido, es el deseo por gobernar, por enseñorearse, es el deseo por guiarse, el deseo por apoderarse, el deseo por dominar. Ese es el pecado. Dios le está diciendo a Caín, el pecado va a tratar de apoderarse de tu vida, tú tienes que dominarlo. Así es como esa frase es usada. Si toma usted esa interpretación de regreso al capítulo 3, versículo 16, lo que está diciendo es esto. Escuchen con cuidado. El deseo de una mujer será por gobernar a su marido, pero él va a tener que gobernarla a ella. ¿Has visto que eso es verdad? No tienes que dar un testimonio personal. ¿Alguna vez ha experimentado algún conflicto usted? ¿Alguna vez ha experimentado algún conflicto en su matrimonio? ¿O su esposa le dice a usted constantemente, por favor, gobierna, por favor, lidera, por favor, lleva las riendas, por favor, haz lo que quieras, por favor, dime lo que quieres. Estoy tan contenta por hacer lo que tú quieras todo el tiempo, bajo toda condición. No creo. El matrimonio es una batalla. En ese punto mismo. Porque existe en el corazón de la mujer, como parte de su caída, naturaleza caída, así como habrá de manera inevitable dolor al dar a luz a los hijos, en el parto habrá un deseo por gobernar, por controlar. Y el marido tiene que, de manera amorosa, sujetar eso sin alejarla, sin alejar los afectos de su esposa. El afecto de su esposa, obviamente esto es, y virtualmente es evidente en cualquier matrimonio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Por qué las mujeres quieren predicar? Porque están bajo maldición y quieren tomar las riendas. Es simplemente algo que está en su naturaleza caída. Y la otra parte es para decir esto. Caballeros, no he terminado, No se den por aludidos, no he terminado. Pero el hombre va a gobernar sobre ella. Y en esa palabra enseñorearse está incorporada a una cierta aspereza, una mano pesada. Entonces no estamos diciendo que el liderazgo del hombre siempre es justo, compasivo, protector. Pero esto es característico. Vemos conflicto en un hogar cuando las mujeres quieren el liderazgo. Si usted cuestiona eso, no sé si usted siga las noticias en Estados Unidos. Cada año tenemos a más mujeres que son alcaldes, más mujeres que son gobernadoras, que son jueces, más mujeres que son senadoras, más mujeres que son congresistas, más mujeres ascendiendo al liderazgo todo el tiempo. Y en todo ese proceso hemos visto en los últimos 25 años en Estados Unidos que los hombres están siendo hechos a un lado y decreciendo, de tal manera que se han vuelto en gran parte débiles. Esta es la batalla. Y entra a la iglesia. Entonces regresemos con ese entendimiento a 1 Corintios 14.
Entonces, as in all the churches of como en the todas saints, las iglesias de los santos, ve el versículo 34, the women are to keep pues las silent. mujeres callen en las congregaciones. They are to keep silent. Deben callar en las congregaciones. You say, well, what does Dice that usted, mean? bueno, ¿qué quiere decir eso? It's not too hard, is it? No es demasiado difícil, ¿verdad? Go back to verse 20. Regresa al versículo 28. In the matter of speaking En, a foreign language, en la cuestión de hablar en una lengua extranjera, si no hay intérprete, he must keep silent. calle en la iglesia. In verse 30, En el versículo 30, if a revelation y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, keep silent. calle primero. Significa exactamente lo que dice. If there's not an interpreter, Si no hay un intérprete, entonces no hable en un idioma, guarde silencio. Si hay una revelación, then wait your turn. entonces espere su turno, guarde silencio. There's no other way to No hay otra manera de interpretarlo than that women are not que las mujeres no deben hablar in the church. en la iglesia y When they do so, cuando lo hacen, God sees it Dios lo ve as disgrace. como algo que es una desgracia. Let me show you Permítame mostrarle un pasaje que le va a ayudar a entender significance of this. la importancia de esto. Capítulo 1 en Tito, Chapter 1, capítulo 1 en Tito, verse versículo 5, 5, appointing elders designando ancianos, estableciendo ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, y después él habla de los requisitos, above reproach, husband of el que fuera reprensible marido de una sola mujer, usted puede ver todo eso, todos esos requisitos. Después él llega al versículo 10 and says, y dice, you need these kind of necesitas este tipo de hombres en el liderazgo porque hay aún muchos contumaces, empty talk, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca o callarlos. same language. Mismo idioma. You wouldn't allow ¿No permitiría usted a rebellious man, a un hombre rebelde hablar? an empty talker to speak, Un hombre que habla vanidades, ¿no le permitiría hablar? Que un engañador hablara, a legalist to speak, que un legalista hablara. would silence them. Usted lo callaría a todos estos tipos de hombres y lo mismo para las mujeres predicadoras. Very strong language. Lenguaje muy fuerte. He goes on to say, Él procede a decir, these false teachers have to estos falsos maestros tienen que ser callados porque están trastornando casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. they are Son like Cretans, liars, como evil los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ahí en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es fuerte. you would silence Usted that. callaría eso en la iglesia, That would be disgraceful. pero eso sería una desgracia permitir eso. With that in mind, go Con back. eso en mente, regresa a 1 Corintios 14. Women are to keep silent. Las mujeres deben guardar silencio en las congregaciones. And then verse Y 34, después versículo 34 dice, they are porque no les es permitido hablar. as if we needed another Como si necesitáramos otra afirmación, porque es tan difícil oír el primero o la primera in the church. en la iglesia. No quiere decir en el hogar, no quiere decir en otros contextos, significa en Gathering, la congregación oficial de la iglesia. women are not Las mujeres no deben, permitted to speak. no se les permite hablar. In Titus, En Tito, capítulo 2, verse 3, versículo 3, older las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, nor enslaved to much wine, teaching what is maestras del bien, so they may encourage que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. when a woman Cuando una mujer se sale del dominio de la esfera que Dios ha diseñado, entonces la palabra de Dios es blasfemada. Si usted es una predicadora, usted está abiertamente deshonrando la palabra de Dios. Me sorprende oír una mujer predicando la Biblia at the same time al mismo tiempo que la persona está tratando de presentar lo que la Biblia enseña. in open rebellion Están en rebelión abierta en contra de la Biblia. back to De regreso a 1 Corintios 14 de nuevo. they're not permitted to speak
no se les permite hablar, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. No se les debería decir, las mujeres deben sujetarse a sí mismas, así como también la ley lo dice. Muy bien, ahora el apóstol está hablando de la ley. ¿Qué quiere decir la ley? Bueno, sabemos lo que él quiere decir con la ley, porque si usted regresa al versículo 21, él dice, en la ley está escrito, y él cita de Isaías. Entonces él está hablando del Antiguo Testamento. Él está hablando del Antiguo Testamento. Es claro a partir del Antiguo Testamento que las mujeres no deben hablar en la asamblea de los santos. ¿Cómo sabe usted eso? Le voy a dar algunas evidencias claras. En todo el Antiguo Testamento no hay ni una sacerdotisa. No hay una reina en Israel, no una reina en Judá. Atalía fue una usurpadora. No hay una profetisa con un ministerio continuo profético como Elías o Eliseo. Ni hay 39 libros en el Antiguo Testamento y ninguno de ellos fue escrito por una mujer. Ahora, sabemos que María, se hace referencia a María como una profetisa porque habló en nombre de Dios, simplemente en un par de versículos en el capítulo 15 de Éxodo. Y Débora fue una juez, quien mientras que cuando fue a la batalla empujó a Barak para que él guiara las tropas. Hulda, en 2 de Reyes 22, fue una mujer que habló en nombre de Dios en una ocasión, pero no tuvo un ministerio continuo. Incluso vemos a Ana en Lucas capítulo 2, quien se dice que es una profetisa porque habló en nombre de Dios en la dedicación y circuncisión del Hijo de Dios. Todas son excepciones de una ocasión. Eso confirma la regla. Ninguna sacerdotisa, ninguna reina, ninguna sacerdotisa, ni reina, ni profetisa, ni escritora del Antiguo Testamento, ni de un libro, ni de una porción de un libro del Antiguo Testamento fue escrito por una mujer. Mientras que estamos hablando de la ley, como Pablo lo hizo, vaya al capítulo 3 de Isaías. Isaías capítulo 3. Este es un pasaje bastante sorprendente. No tenemos tiempo para verlo todo, pero usted va a entender el punto. Isaías aquí condena a las mujeres de Judá. Versículo 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Eso está atacando la gloria de una mujer. En aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los goyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Realmente estaban arregladas. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. Van a ser calvas en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. ¿Qué es esto? Este es el cautiverio. Esto es lo que le pasó a las mujeres. Las mujeres que se habían vuelto en su corazón en contra de Dios y se habían vuelto estaban totalmente preocupadas.
consigo mismas. Pero hay más. Regresa al versículo 12. O my people, Pueblo mío, versículo 12. their oppressors are Los children, opresores de mi pueblo son muchachos and women y rule. mujeres se enseñorearon de él. It's a sad day when Es un día triste cuando women rule. las mujeres gobiernan, lideran. We're facing that in the Estamos world today, enfrentando eso en el mundo en la actualidad, in our society, en nuestra sociedad, in our culture, en nuestra cultura, and it's coming into. y está infiltrándose en la iglesia. It's the kind of Es situation un tipo de situación that happened in Judah que sucedió en Judá that que led llevó to judgment. al juicio. Back to De regreso a our text in nuestro texto en 1 1 Corintios 14, de nuevo, and another y look at verse 30. otra mirada al versículo 34. The women are to keep silent in the Pues church, las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, but are to submit sino que estén sujetas, como también la ley also lo says. dice. Silent and subject. Sí, calladas y sujetas. The Apostle Paul El apóstol Pablo añade a esto, pase a 1 Timoteo capítulo 2, tratando de cubrir todo el terreno que puedo. 1 Timoteo capítulo 2. and this again is Y esto, de nuevo, really mistakable. es inequívoco. I might add Podría añadir there is no que woman no hay author of any New ningún Testament book. autor mujer de algún libro del Nuevo Testamento. There is No hay woman. ninguna apóstol mujer. So there's Entonces, consistency with the hay Old coherencia con el Antiguo Testamento. Testament. Notice Pero observe en 1 Timoteo 2:9. and this kind of ties in with Esto en the cierta passage in manera Isaiah. está relacionado con el pasaje de Isaías. Those women were Esas mujeres estaban beyond arregladas más allá de lo que es dentro del pudor y la discreción, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no literalmente con peinado entretejido. Lo que hacían es que entretejían oro y perlas en su cabeza, colocando la riqueza en su cabeza para que la gente viera su riqueza y sus vestidos costosos. Una mujer no tiene que estar arreglada de esa manera, sino, versículo 10, con buenas obras, como corresponde, como es apropiado a mujeres que profesan piedad. a woman must La mujer quietly receive aprende en silencio con toda sujeción. verses 9 and 10. Versículos 9 y 10. Las mujeres son llamadas al pudor, a la discreción, son llamadas a las buenas obras, son llamadas a la piedad, Submissiveness. sujeción. And then he comes Y to después the point, él llega al punto en el versículo 12, I do not allow porque no permito a la mujer enseñar or exercise ni ejercer dominio sobre el hombre, but to remain sino quiet. estar en silencio. 1 Peter 3, Primera de Pedro 3, Sarah called Abraham. Sara llamó a Abraham Señor. So again, Entonces, de nuevo, la palabra de Dios es absolutamente coherente. no preaching, No debe haber predicación, ni enseñanza, ni liderazgo en la iglesia. in the New Testament, En el Nuevo Testamento, woman wrote a book, ninguna mujer escribió un libro, ninguna mujer was an apostle. fue un apóstol, ninguna mujer fue una anciana. What the apostle Paul is revealing Que here lo que el apóstol Pablo está revelando aquí es la voluntad de Dios en su iglesia, to be practiced que sea predicada en todas las iglesias, en todo lugar, en todo momento. Why is this so? ¿Por qué es esto así? Versículo 13. For it was Adam who was first created. Porque Adán fue creado primero, después Eva. The creative order. Es el orden de la creación. To be the helper. Eva vino para ser la ayuda de Adán. But there's a second reason. Pero hay una segunda razón. It was not Adam who was Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. so by Entonces, mediante la creación, and by o por la creación y por el engaño, the woman la mujer is designed by God es diseñada por Dios to follow the lead. para seguir el liderazgo del hombre. Now you might be Ahora, saying, usted podría estar diciendo, wow, hombre, that reduces us. eso nos reduce a un nivel muy bajo. Not at all. Look at verse. En absoluto, ve el versículo 15. But Pero, women will be ¿se salvará, hablando de las mujeres? preserved, Se salvará. saved Salvará o preservada.
through the bearing of children. engendrando hijos. Whoa, now stop that. Ahora, detente ahí. You say Dices, ¿quieres decir salvation comes la from having salvación babies? viene por tener bebés? No, No, but there's some pero people who thought hay algunas personas que pensaron eso. Estuve predicando hace varios años atrás en Bucarest, en Rumania, and y la iglesia estaba llena de pastores y sus esposas, y they were una, sitting together estaban in this sentados juntos meeting. en esta reunión, y uno de los pastores dijo, What does it mean ¿qué significa that que women are saved las through mujeres se childbearing? salvarán engendrando hijos? And I, Y ignorant of yo, their ignorante de tradition, su said, tradición, dije, bueno, "Well, it certainly doesn't ciertamente no significa mean that you have que salvation." tienes salvación al tener bebés. I thought that was obvious. Y pensé que eso era obvio. Collective Y gasp, hubo este suspiro colectivo and it got just dead y hubo un silencio sepulcral. And I couldn't figure Y out no what podía was going on. entender lo que estaba pasando. We went on to Y answer other seguimos ahí respondiendo otras preguntas, pero la multitud nunca se recuperó. questions. And afterwards, Y después the moderator said, el moderador dijo, necesito hablar contigo. according to our De theological acuerdo tradition, con nuestra tradición teológica, if a woman si una mujer does anything hace algo to prevent para pregnancy, prevenir un embarazo, she can forfeit ella her puede salvation. perder su salvación. That's how they interpret it. Así interpretaron eso. So as a result, Entonces, como resultado de eso, todas esas mujeres tenían entre 8 y 15 hijos. really, ¿En serio? and when I said Y that's cuando not yo what dije, it meant, eso no es lo que significaba, they all looked at their todas vieron a su marido husband and said, y le dijeron, de todos los versículos en la Biblia en los que tenías que equivocarte, ¿fue ese? these poor haggard Estas women pobres mujeres ahí que se veían agotadas, dragging around a dozen ahí arrastrando una docena de hijos to preserve their salvation. para preservar su salvación. So Entonces, después supe cómo, después entonces entendí por qué el aire se fue del lugar cuando dije eso. it's not just having No es children, solo but that tener hijos, regresa al versículo 15, it's continuing in es faith and permanecer en fe, amor y santificación love, self-restraint. con modestia. This is Esto es just simplemente increíble. yes, Adam was Sí, designed to be Adán fue diseñado como la cabeza, sí. Eve Cuando Eva se salió abajo del liderazgo de Adán y actuó por sí sola, fue vulnerable porque Dios diseñó que tuviera un protector, y una mujer que deje el abrigo, el refugio de un hombre que la protege, tiene vulnerabilidad. the leadership of El man liderazgo is established. del hombre es establecido. But how wonderful is Pero this? cuán maravilloso es esto. A woman is saved. Una mujer se salva ¿de qué? She is saved Se by salva literally in the Greek, literalmente en el griego al engendrar hijos. if she continues in Si ella permanece en fe, amor y santificación o santidad, hagiazo, de la cual obtenemos la palabra santo, and good sense, y buen sentido, con refrenarse a sí misma, es de hecho sofrosune, sabiduría. so here's the balance. Entonces, aquí está el equilibrio. Men get to lead, Los hombres guían, women las get mujeres to produce producen godly children. hijos piadosos. A woman's high calling El alto llamado de una mujer is to save es herself salvarse a sí misma from the de stigma el estigma, of the fall de la caída, by raising al criar godly children hijos piadosos, in faith and love, en fe, amor holiness, y santificación, sanctified. santificado, sentido común santificado. This is the highest, Este es el most llamado más alto, esta es la esposa más influyente y más elevada. mothers Las madres change the world cambian el mundo through their kids. mediante sus hijos.
That's not a lower calling. Eso no es un llamado bajo, ese es un llamado más alto. Faithful women Las mujeres fieles don't seek to no usurp buscan usurpar the leadership, el liderazgo. the protecting, supporting, El liderazgo, el trabajo de apoyo, de protección del hombre bajo su liderazgo, bajo el liderazgo de su marido, crían hijos piadosos. men, on the other hand, Los chapter hombres, por 3, otro lado, capítulo aspire 3, to do the work of the overseer, anhelan obispado, un líder en la iglesia, and it defines y their define sus características después ahí. so we Entonces, have nosotros the leadership, tenemos el liderazgo. women have the Las mujeres tienen la influencia de por vida o en la vida. no child Ningún hijo has tiene the level of intimate el nivel de relación íntima con un padre that the child has with que el hijo tiene con la madre. What about 1 ¿Qué hay Corinthians acerca chapter de 11? 1 Corintios capítulo 11? Regresemos ahí. 1 Corinthians 1 Corintios capítulo 11, verse 3. versículo 3. I want you to understand Quiero que entienda that Christ is the head of every que, man, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer God is the head of y Dios es la cabeza de Nobody Cristo. would argue Nadie discutiría que Christ is the head of Cristo every man, es la cabeza de todo hombre, nor that God ni is que the head of Christ. Dios es la cabeza de Cristo. And just as we wouldn't Y argue así that God como is the no head of Christ, discutiríamos Christ con is the head que of man, Cristo es la cabeza del hombre, Dios es la cabeza de Cristo, no podemos discutir con que el hombre es la cabeza de la mujer. Ese es el orden divino. that is established. Eso está establecido. Now, in verses 4 Ahora, and 5, los versículos 4 y 5 son muy interesantes. every man who has Todo something hombre on his que head tiene algo en su cabeza, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta o realmente profetiza, es predicar o enseñar, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, profetiza o hablar, por cierto, esto no será en la iglesia, sino en otro contexto, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. a lot of people have Muchas stumbled over personas han tropezado con esto. this. All it's saying is Lo that único que está diciendo es esto. the local customs Las costumbres locales en esa época, en ese lugar, were that women were consistían en que las mujeres se identificaban por ciertos velos, ciertas cubiertas en la cabeza. Era un símbolo de su feminidad. every culture has Toda cultura las tiene, toda sociedad, they all have them, we have todos las tienen, nosotros las tenemos. common feature. Es una característica común. Normalmente el estilo de peinado y el cabello, todas las culturas reconocen la distinción básica universal entre las mujeres y los hombres y sus funciones en relación con esas distinciones creadas. Corinthian society, En la sociedad corintia, man did not wear un a hombre no se cubría la cabeza, una mujer sí. a man with a head Un hombre covering was con la behaving in a cabeza shameful, cubierta se estaba manner. conduciendo de una manera vergonzosa, femenina. Una mujer sin que no se cubría la cabeza estaba conduciéndose de manera masculina y manifestando rebelión. Los símbolos eran importantes y los símbolos todavía lo son. That is why we Esa es la razón por la que somos profoundly offended nos ofendemos de manera tan profunda cuando un hombre se viste como una mujer or when a woman dresses. o cuando una mujer se viste como un hombre. Those symbols Esos símbolos significan algo. for a man to put on El hecho de que un hombre se use ropa de mujer de manera abierta es rebelarse against the contra order. el orden creado. Now, of course, Ahora, claro, Satan wants to blur those lines, Satanás quiere borrar esas líneas, make everybody hacer que toda persona se vea igual y borrar las distinciones entre los géneros. Estamos viendo eso, ¿no es cierto? you have been reading a lot Ustedes han estado leyendo mucho de esta, para darles una ilustración de la justicia social. I don't know what they call it. No sé cómo lo llaman en su idioma, pero saben lo que estoy diciendo, justicia social. Y esa es la idea que hoy día abarca la idea de que somos lo que somos y lo que somos, no debido a alguna característica inmutable innata, sino por lo que The systemic, prevailing, dominating, oppressing la cultura opresiva
que está a cargo nos ha hecho, y la teoría es esta: toda persona llega al mundo como una tabla rasa, no tenemos ningún tipo de cualidad en nosotros, inmutable, ni siquiera su género es determinado. Entonces, en la escuela bíblica, en la escuela pública, perdón, en todo Estados Unidos es lo que enseñan. Dicen que hay fluidez de género. Llegas con una tabla rasa, tabla en blanco, sin ninguna predisposición. Su justicia social dice entonces que usted, lo que usted se haya vuelto, fue impuesto sobre usted por los opresores dominantes de la sociedad. Y entonces usted es el producto de una sociedad opresiva dominante, y usted nunca sabrá lo que realmente hubiera sido o lo que sería si usted no hubiera sido oprimido. Esa es la razón por la que tenemos Quemen con América, Estados Unidos. No se detienen hasta que totalmente hayan desmantelado todo esto y lo lleve prácticamente a los huesos. Oí acerca de una madre, es típico, tuvo un bebé, una bebé, y no quería sugerir en absoluto a la hija qué género era la hija, y entonces alternó entre camioncitos y muñecas, y colocó camiones enfrente de la pequeña niña y también alternaba con muñecas y demás, y dejara que la niña escogiera por sí misma, y en la confusión regresaba y ella intercambiaba vestidos por camiones. Un caos total en la mente de la hija. Este es un esfuerzo satánico. Y la razón por la que decimos, bueno, ¿por qué la gente hace eso? Para despojarse de cualquier responsabilidad por lo que son. Para culpar a alguien más, quien los marcó con una manera de pensar que está en la médula de la cultura por la que no son responsables. Entonces, esto no es derribar las orillas, hay que derribar todo. Lo que me sorprende es cuántos, entre comillas, evangélicos, o lo que quiera decir eso, cuántos pastores han creído esto, y en la base está diciendo, no somos creados a la imagen de Dios, no somos creados varón y mujer, aunque la Biblia dice eso. No puede creer usted en la justicia social y creer en la creación divina y la imagen de Dios y hombre y mujer. Además, usted es lo que es, no por lo que la gente le hizo a usted, sino por lo que está mal con usted. Y usted hace que la gente sea víctima, usted les corta, los aísla del Evangelio, porque no van a llegar a un Salvador hasta que conozcan, hasta que sepan que el problema está en ellos, no en alguien más. Entonces el ataque es imparable en contra de la distinción entre el hombre y la mujer. Y la rebelión es tan intensa que literalmente están queriendo desmantelar a toda la nación. Cuando una mujer se viste como una mujer, sabemos eso. Cuando un hombre se viste como un hombre, sabemos eso. No obstante, en Corinto, conocemos algo de los creyentes corintios. Tenían dificultades al desconectarse de su vida pasada, ¿no es cierto? Esa es la razón por la que él escribió 1 Corintios. Tenían dificultades con eso, estaban aferrándose a cosas pasadas de su vida anterior. Una de las cosas a las que se estaban aferrando era esta confusión de género. Y Pablo está diciendo, más vale que lo dejen. Las mujeres necesitan de manera clara ser mujeres, los hombres de manera clara deben ser hombres. Y si ustedes usan los símbolos como un hombre, usas los símbolos de una mujer, deshonras al Señor. Y si eres una mujer y usas los símbolos de un hombre, deshonras al Señor. Entonces, no se unan otros incrédulos, actúen como cristianos, orando, hablando de las cosas de Dios, al mismo tiempo presentándote como una vergüenza, una desgracia, al tener una cabeza descubierta si eres una mujer. Más vale que te rapes. ¿Por qué dice eso? Porque eso es lo que las prostitutas hacían. Más vale que te reveles de manera completa. Versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, cada uno tiene su lugar. Necesitan manifestar ese lugar ordenado por Dios.
Versículo 10 nos da reason una razón interesante, the woman ought to have a por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. That's interesting. Eso es interesante, ¿no es cierto? The angels are watching. Los ángeles están viendo. The angels are watching. Los ángeles están viendo. They glorify God. Ellos glorifican a Dios por su creación. They glorify God Ellos for glorifican a Dios por su creación de hombres y His mujeres unique distinctiveness. en su naturaleza distintiva, su lugar distintivo. We're just talking about Simplemente estamos hablando male and female. de hombre y mujer aquí. But look at verse 11. Pero observa el versículo 11. In the Lord, Pero en el Señor, neither is ni el woman varón es independent of sin la man, mujer, nor is man ni la mujer sin el varón. in Christ. En Cristo todos somos uno, ¿verdad? Galatians 3. Gálatas in 1, Christ there's Gálatas neither what? 3, en Cristo no hay que, ni qué, Male, ni varón, female, ni mujer, Jew, ni judío, Gentile, ni gentil, bond, ni esclavo, ni libre. God has Pero accommodated Dios women by giving ha them a natural le ha dado hair. un lugar específico a las mujeres al darle una cubierta natural para la mujer. Versículo 14 lo dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo les ha dado el cabello. Let women be women and men. Que las mujeres sean mujeres y los hombres hombres. Entonces no les sorprende un movimiento transgénero, ¿no es cierto? Si una cultura se va a rebelar en contra de Dios, tiene que esperar eso. By the way, you can't Por cierto, usted no puede rebelarse en esto en el versículo 16. Si usted quiere ser contencioso, y aquí regresamos al versículo que mencioné al principio, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. universal standard for all churches Un estándar universal para todas las iglesias is the submission es la sumisión of women. de las mujeres. Now you can go Ahora usted puede to 1 Corinthians. regresar a 1 Corintios 14 de nuevo. Follow the flow of the Siga el desarrollo del pensamiento. women are to keep silent in the church. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley, el Antiguo Testamento lo dice, versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso For a woman que una mujer to speak hable in church. en la congregación. Not hard to understand. No es difícil entenderlo, ¿verdad? Notice the Observe sarcasm of el verse sarcasmo del versículo 36. 30. Was it from ¿Acaso ha salido that the word de of God vosotros la palabra first went forth? de Dios? That is just Eso es sheer sarcasm. mero sarcasmo. Was it from you? ¿Acaso fue de That is ustedes? the most Esa es devastating rebuke. la reprensión más devastadora. ¿Acaso ustedes escribieron la Biblia? Are we reading ¿Estamos the leyendo wrong version? la versión equivocada? Have you got the right ¿Tienen version of the la Bible? versión correcta de la Biblia? Just sheer sarcasm. Ese es mero sarcasmo. Are you the ¿Son source of ustedes la divine fuente de revelation revelación divina for all of us? para todos nosotros? Oh no. Oh, maybe no, it's just o you. solo a ustedes. Maybe it- O solo son you ustedes. alone. Look at Solo a the vosotros ha llegado. Vean en la segunda parte del versículo 36. Solo a vosotros ha llegado. ¿Recibieron una revelación divina? Do you have the ¿Tienen word of God la for palabra us? de Dios Another para nosotros revelation, or otra did you just get a revelación private o simplemente recibieron una privada? most prominent El- preacher La mujer, la predicadora más prominente en Estados Unidos, llamada Beth Moore, said, I did dijo, not surrender yo no to me a rendí a fallen un llamado man de hombre cuando tuve 18 años de edad. I surrendered to Yo me the rendí a un calling of llamado God. de Dios. It never Nunca occurs to me for a se me second ocurre ni por un segundo el no cumplir mi llamado de Dios. Really. En serio. Verse 36 was Versículo written to you. 36 fue escrito para ti. Are you the source of divine ¿Acaso eres tú la fuente de revelación divina o acaso Dios simplemente te habló a ti de manera personal? Listen, here's the Escucha, wrap-up. aquí está la conclusión. Anyone thinks he's a prophet Si alguno se cree profeta or spirit, o espiritual, let him recognize reconozca the things which que lo I que os write to you escribo are the Lord's son commandments. mandamientos del Señor. Did you get that? ¿Escuchó eso? If you think you're Si a usted prophet, cree que es profeta, si usted cree que es espiritual,
entonces reconozca que las cosas que escribió el apóstol Pablo en la Escritura son el mandamiento del Señor. Y después en el versículo 38 él dice, he is not recognized. el que no más bien el que ignora, ignore. Or, if you will, O por así decirlo, ella no es reconocida. Si alguno no reconoce, ella no es reconocida. any woman who says, Cualquier mujer que dice, I've been called to be a preacher, he sido llamada a ser una predicadora, called to be a spiritual leader, llamada a ser una líder espiritual, under the call of God, under bajo the el llamado de authority Dios of o Christ, bajo la autoridad de Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo, Paul says, Pablo dice, we don't recognize it. no lo reconoces. It's a false claim. Es una afirmación falsa. Not possible. No es posible. Now, I don't want to leave Ahora, no quiero dejar all of this todo esto with leaving an impression dejando una impresión that women are in de que any las sense mujeres inferior. de ninguna manera son inferiores. They are not. No lo son. Their children know it. Sus hijos lo saben, Even my kids. incluso mis hijos They come vienen a mí for theology. para la teología. They go to mom for Van a su mamá para encontrar empatía. the bond between a El mother and a vínculo child entre una mujer y un hijo, entre una madre y un hijo, es mucho more intimate than that más íntimo que eso, between a father and a son. que and a daughter. entre un padre y una hija o un padre y un hijo. We get to talk to our Nosotros le hablamos a nuestros hijos, disciplinamos a nuestros hijos. children. You ladies get to Ustedes, damas, los sustentan, los cuidan en piedad, fe, santidad y sabiduría. That's the beauty of God's Esa es la belleza del diseño de Dios. We perfectly complement each other. Nos complementamos de manera perfecta el uno al otro. That's how it is in the church. Así es en la iglesia. The Old Testament says a El great Antiguo Testamento host are the women who publish the dice good news. que es una gran multitud de mujeres las que publican las buenas nuevas. No hay restricción On en proclaiming the gospel. proclamar el Evangelio y ser There's testigos. no restriction on No hay personal restricción en el consejo personal. counsel. You have women in the Usted New tiene a Testament, mujeres en el Nuevo Testamento. Priscilla talking to Priscila Apollos, hablándole helping a him Apolos, understand ayúdale a entender la teología mejor. We're only talking about Solo estamos hablando del liderazgo de la iglesia, where God has designed. en donde Dios ha diseñado que este es el orden. It's a battle Es una batalla because of the fall, debido a la caída because of y feminism debido al like we live in our movimiento world today. feminista que tenemos en el mundo en la actualidad, Significantly and de manera consistently, significativa y coherente y constante, ha debilitado churches around the world. las iglesias alrededor del mundo. The one question I get La so pregunta que yo recibo con tanta frecuencia es: ¿en dónde están los hombres piadosos, manly, varoniles? ¿Dónde están los pastores fuertes, piadosos, varoniles, masculinos? that's why we have the Esa es la razón por la que tenemos la Universidad Masters, seminary, el Seminario Masters, incluso esta conferencia. act like men, right? Actúen como hombres, ¿verdad? Portados varonilmente, como hombres fuertes. Produce a strong culture. Los hombres fuertes producen una sociedad fuerte, una cultura fuerte, y si hubo un momento en el que era necesario, es ahora. God strengthen all of us. Que Dios nos fortalezca a todos nosotros para que seamos exactamente quien Dios diseñó que fuéramos. Oremos. Father, thank you Padre, gracias por for your word. tu palabra. We love it. La amamos, la creemos, We hold it nos aferramos a ella precious possession that we como have. la posesión más preciada que tenemos. Thank you for Gracias por truth and su wisdom verdad and power. y sabiduría y poder. Fill all our hearts with Llena joy todos nuestros corazones de gozo conforme compartimos juntos sus verdades en estos días para moldearnos y forjarnos exactamente en los hombres y mujeres que quieres que seamos para extender tu nombre y tu gloria. Oramos estas cosas con hope esperanza y gratitud in our Savior's en el nombre de nuestro Salvador. Amén.